Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos hoy a este episodio de Punto de Encuentro donde nos vamos hoy a enfocar en unas reflexiones que ha estado haciendo mi super partner Lice en relación a algo que está como muy en boga, que tiene que ver con toda esa exposición a través de películas, documentales, películas de cine, libros, que nos invitan a hacer una reflexión sobre las emociones, lo que está detrás de ellas y además cómo repercute en nuestra vida, no solamente como adultos, sino obviamente desde nuestra parte, desde los adolescentes, desde los atletas. Y bueno, vamos a hacer hoy un pequeño análisis de Inside Out 2, el documental de Simone, que es la gimnasta americana, Celine Dion, que es la cantante que estuvo en la apertura de las Olimpiadas. Para, bueno, un poco dejar claro y hacer una reflexión y un análisis de qué está, qué nos quiere decir, por qué es tan importante hoy en día y en este momento tan revolucionado a nivel mundial, a nivel social, las emociones. ¿Ok? Lice, ¿por qué te surge a ti la necesidad de empezar a hacer esas reflexiones en tus redes sociales? Y bueno, obviamente, ¿qué hace que esto sea más sensible desde tu perspectiva? Bueno, porque desde que yo comienzo a trabajar con atletas y a estudiar mucho más lo que es la adolescencia, eh, tratar de como que inmiscuirme mucho más en ese mundo, comienzo a darme cuenta, y eso yo lo comenté también cuando hice el análisis de la película de Inside Out, de Intensamente 2, de que claro, ellos en ese caso se están enfocando en la adolescencia, pero nosotros como adultos también nos pasa y también experimentamos las emociones y muchas veces lo que hacemos es reprimirlas. Entonces, el mensaje siempre era decir, esa emoción que yo estoy sintiendo y que estoy experimentando tiene una función, tiene un mensaje. Ella Ujú, viene a decirme algo. Y la mayoría de las veces, sobre todo cuando son estas emociones que son displacenteras, que son densas, que no son, eh, no se sienten bien en nuestro cuerpo, tienen una función de protegernos. ¿Ok? ujú, Ahora, ¿de qué me está protegiendo? Ahí es donde yo tengo que hacer el análisis. Obviamente un adolescente no va a tener la capacidad, ya lo hemos hablado muchas veces, ni porque él quiera. Hay algunos que tendrán más madurez que otros, pero ya hemos hablado cómo la parte prefrontal del cerebro no está completamente desarrollada, entonces en este momento ellos necesitan de un adulto que los acompañe y a ver, sí, los guíe a cómo transitar esa emoción. Pero yo como adulta tengo la responsabilidad de comprender qué me está queriendo decir esa emoción y si ese mensaje tiene una validez que es cierta. La emoción es instintiva. La emoción va a venir de mi ujú. amígdala cerebral, va a simplemente darme un mensaje y yo voy a reaccionar a esa emoción. Pero es ahí, y es lo que nos hace diferentes, y eso es lo que le llamamos gestión emocional o inteligencia emocional, que es lo que yo siempre trato de indicarle, no solamente a los atletas, no solamente a los adolescentes, sino a los padres. Que es decir, Ujú, no es que yo no quiera sentir, no es tratar de ir en contra de la emoción, déjame ver cómo yo reprimo la emoción, no. La emoción está y nace instintivamente y no porque yo quiera reprimir, a lo mejor yo reprimo la acción, digamos, o el yo como la expreso, pero igual la estoy sintiendo por dentro. ¿Cuál es mi función como adulto en este caso y como acompañante de un adolescente o un niño que la está expresando? Es comprender qué me está queriendo decir esa emoción. Primero, validarla, es decir, la estoy sintiendo. La estoy sintiendo sin identificarme con la emoción. No es decir, yo soy una miedosa, yo soy ujú. una rencorosa, Yo soy ansiosa, yo yo soy... soy ansiosa. Exacto, yo no soy, yo estoy sintiendo. Ya en ese momento yo separo quién soy yo como ser humano y qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que yo estoy haciendo. O sea, yo separo ese ser de ese hacer. Entonces, ya una vez en que yo no me identifico con esa emoción, de decir, no me etiqueto diciendo yo Ujú, soy esto, o nosotros mismos se le decimos a nuestros hijos. No es que tú eres muy impaciente, no es que tú eres una llorona, no es que tú eres una malhumorada. Tú estás sintiendo esa emoción. Entonces, una vez correcto. que la valido, me
identifico, digamos, no sé si es una palabra, con la emoción, es decir, ok, ¿qué me está queriendo decir esta emoción? ¿Cuál es el mensaje que tiene? Y después de que yo descubro cuál es ese mensaje, yo tengo que cuestionar ese mensaje. Es Ujú. decir, ese mensaje de dónde vino. Probablemente vino de alguna interpretación que yo hice en el pasado, de alguna situación, y probablemente no es real en este momento. Entonces yo estoy reaccionando de manera instintiva ante un estímulo, ante una situación, que lo que hace es recordarme algo del pasado, pero no es la realidad en este momento. Entonces ahí es cuando viene esa gestión emocional, esa inteligencia emocional de decir, ok, este mensaje está aquí, mas no es mi realidad en este momento. Eso no es sencillo, obviamente. Yo te iba a decir, eso es un proceso, es como de que te entreguen un rompecabezas de 5.000 piezas y es primera vez que en tu vida que tú estás armando un rompecabezas. Ujú, Y estoy de acuerdo contigo, porque es un proceso, y es un proceso de madurez, es un proceso de reconocimiento, de aceptación, de gestión, y de además de esa gestión viene con una graduación, ¿ok? Porque el hecho de sentir una emoción, de reconocerla, de permitir sentirla, pero no precisamente etiquetarme con ella, es lo que, desde mi punto de vista, la película Intensamente ha permitido reconocer en esa sensación de esa ansiedad en la adolescencia. Pero como tú bien lo dices, también nosotros como adultos, cuando yo vi la película y he tenido mucha gente, porque además lo he puesto de tarea en todas las sesiones de los padres que he tenido, que vayan a verla y que incluso la vayan a ver con sus hijos y vean y modulen, o sea, vayan graduando cuáles son las reacciones de ellos y cuáles son las reacciones de sus hijos. Y me he conseguido, y me pasó a mí misma, el saber que el pretender etiquetar emociones según las edades, absurdo. Porque una de las ujú, cosas, uno de los mensajes cuando salió esta película era, van a venir las emociones que están en la adolescencia. ¿Y ujú, cuál es la que prevalece o cuál es la protagonista en esta película? Es la ansiedad. Y sabemos que la ansiedad en la adolescencia es cuando se empieza a reconocer porque es ese inframundo de externo, de redes sociales, de presión, de expectativas, etcétera, etcétera, de multiplicidad de roles y no la de yo niño ya, que empieza a hacer vida en ese momento. Sin embargo, yo he invitado a hacer una reflexión y yo misma la he analizado hacia mí, es esa ansiedad cómo prevalece en la etapa de nosotros como adolescentes, de madres y de padres cuando nuestros hijos son adolescentes. Y yo aquí quiero meter algo que habíamos hablado en algún momento de incorporarlo como un tema para trabajarlo, que me encantaría tener a alguien invitado que nos hable de eso, que tiene que ver con esa etapa de la adolescencia de nuestros hijos, que en la mayoría de los casos, y además levanto la mano porque lo estoy viviendo, estamos las mujeres y las mamás en plena menopausia. O sea, ujú, en ese alboroto de hormonas, de ellos en su momento y nosotros en nuestro momento. ¿Cómo eso, Colinda? Eso da ansiedad. Eso genera una ansiedad que en este momento, me atrevo a decir personalmente, a veces no sé cómo manejarla. Con todas las herramientas, con toda la madurez y con todo, porque es algo que no puedo controlar. O sea, es algo que va más allá de mí. Entonces, ujú, ¿cómo eso ayuda a reflexionar, a entender que está bien? Vamos a ponerle un nombre, pero vamos a conscientemente a trabajarlo, a respirar, a concientizar de cómo debo sentirlo. Más no significa, ay, ya soy una vieja menopáusica. Ay, este es un adolescente en su etapa. No, ¿cómo vamos a engranar todo eso? ¿Ok? ujú, Me pasa hoy, me ha pasado en muchos casos que la gente que ha visto esta película, adolescentes salen llorando o salen en mute, o sea, silencio absoluto. Caso de mi hija. Y la reflexión al final fue cuando al día siguiente yo esperé que ella reflexionara sobre esa emoción, sobre lo que había pasado. Y me ha pasado ya con dos o tres muchachos más. Es que decían, Liden, es que es por primera vez que yo siento que están dejando público o están haciendo público lo que yo pienso, lo que yo siento. ujú. Me Y están me poniendo da, palabras a mis sentimientos. exacto, y me da vergüenza, me da, o sea, ahora estoy viendo a través de un espejo y no de mí mismo, de mi propia reflexión o de mi propio reflejo, lo que yo estoy sintiendo. Y mi Ujú, invitación siempre ha sido decir, eso no está mal, eso es válido, eso hay que ujú,
hay que confrontarlo y ahora sabemos el nombre, pero no podemos por ello etiquetarlo. Y ahí está la importancia de la validación. Y la validación es tan importante en cada una de las etapas, de niño, de adultez y de adolescencia. Fíjate, muchos de los jóvenes con los que yo trabajo, a mí, hay muchas veces que las sesiones son yo escuchar, ¿ok? Y ellos Ujú, vienen y solamente hablar. Y después siempre el feedback es como que es que tú eres la única que me entiendes, es que tú sabes lo que yo estoy sintiendo, porque yo les estoy validando la emoción, independientemente de que para mí tenga sentido o no tenga sentido, si yo siento que están exagerando o no exagerando, que uno lo ve. En el momento, la persona y yo como adulto también, no hay nada peor que tú te sientas mal, te sientas triste por lo que sea y venga yo y te diga, oye, pero no es tan malo, no seas tan exagerada, mira las cosas buenas y bonitas que tienes en la vida y mira las cosas, que ojo, eso era algo que yo hacía mucho, era algo que yo no sé si es un tema de la cultura latina o qué, pero no, creo que aquí también, o sea, siempre se intenta, yo estoy en muchos grupos de WhatsApp de mujeres y no sé qué, y cuando alguien, una mujer viene y dice, yo me siento esta manera, ay, pero amiga, tranquila, mira que Dios te va a abarcar siempre, no sé qué, observa las cosas positivas. Está bien, yo las estoy observando, pero eso lo que hace es hacerte sentir más culpable y sentir peor, porque correcto. entonces yo, ajá, yo tengo todas estas cosas positivas, pero me estoy sintiendo mal, pero me estoy sintiendo mal. Eso no quiere decir que yo soy mal agradecida, pero sí valida. A una amiga mía siempre se la pasa diciendo, bueno, pero el hijo, o sea, mira las cosas bellas que tiene. En estos días le dije, yo veo las cosas bellas que tengo. Yo no estoy diciendo que yo no las veo y agradezco la salud de mis hijos y agradezco tener una casa. Yo lo sé, pero esto es lo que yo estoy sintiendo en este momento también. Entonces, no Ujú, desvaloricen, no minimicen, no invaliden la emoción de la otra persona. Porque es tal cual lo que tú dices, pone en palabras y yo no me siento sola, yo no me siento que estoy loca, yo siento que ujú. soy un ser humano y eso me ayuda a transitar más la emoción, porque en el momento que a mí me dicen, no es tan grave, entonces digo, coño, entonces algo tiene que estar malo en mí. O sea, definitivamente algo está malo en Exactamente. mí. Entonces la reprimo, pero a la misma vez la reprimo pues hacia afuera, pero hacia adentro, de nuevo, es instintivo, la estoy sintiendo. Y entonces le agrego la carga de la culpa, le agrego la carga de que Ujú. soy ingrata, De le la agrego la carga. vergüenza incluso. Exacto. Entonces, validar la emoción siempre es importantísimo. Y ahorita que tú me estabas hablando de la ansiedad y de esa ansiedad que se experimenta en la adolescencia. Porque, ¿qué pasa? En la adolescencia, aunque muchas veces hemos dicho, mira, el adolescente vive mucho en el presente y es, o sea, él no tiene como que esa necesidad, digamos, de ver a futuro, pero sí la tienen en cierto sentido, porque es lo que tú dices, ya no es, o sea, es empezar un poco a cuestionar, ok, ya no soy este niño, ahora soy este joven, y de cierta manera, y lo que tú bien decías, todos los mensajes que damos en la sociedad, los padres, las redes sociales, la universidad, ¿qué vas a hacer qué vas a estudiar en la universidad? ¿Y qué vas a hacer? No sé qué. Eso les empieza a generar ansiedad, porque la ansiedad es esas, esa expectativa de lo que yo quiero del futuro. Yo siento ansiedad solamente cuando yo no estoy en el presente, sino que estoy en el futuro. Mira, y Ujú. si pasa esto, y si pasa aquello, y te haces toda una novela o miles de novelas, unas historias, y eso es lo que te genera ansiedad, que en realidad no está pasando y no sabes qué va a pasar, si va a pasar o no, pero te genera la ansiedad. Yo sufro mucho de ansiedad. Yo este año, a principios de año, yo sentía que eran como ataques de pánico, pero era justamente porque yo me estaba yendo hacia muchos futuros. Entonces decía, pero si no pasa esto, pero si pasa aquello. No era nada Mm. lo que estaba pasando en el momento. Yo no tengo ni siquiera cómo controlarlo ni cómo prepararme ante algo que es incierto. Entonces, esa ansiedad y ese acompañamiento en adultos, en jóvenes, es venir a decir, ok, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Eso que tú estás sintiendo, que tú estás pensando, ¿es verdad hoy? No, pero puede Ujú. pasar, está bien, puede pasar, pero ¿es verdad hoy? No. Entonces esa es la manera como de ir transitando esas emociones. Y creo que lo bonito de todas estas películas, estas llamadas de atención, y fíjate que las reacciones han sido, cónchale, por fin alguien está diciendo lo que yo estoy diciendo, es que le estamos dando la Exactamente. validación a las emociones que antes no le dábamos, Y porque el siempre antes reconocimiento era una apropiado. represión. Y el reconocimiento apropiado, a eso voy, exactamente. Era una represión, no llores, los hombres no lloran, usted no tiene por qué llorar por esto. Y ahora me voy al documental de Simón. Esa niña es una persona, además cuando lo entiendes y lo procesas, y aquí invito a que lo vean, desde una Sí, mirada empática, de una manera de tolerancia a la aceptación, porque hay una frase que a mí me quedó muy marcada cuando ella lo dice,
es que se acostumbraron incluso en el gimnasio donde yo entreno, que cada vez que yo salgo a ganar. A ganar. Ujú. Esa es la Y expectativa. la verdad es que no, o sea, cuando Ujú, ella sintió que tuvo ese colapso, además en un momento muy importante donde ella hace relevancia y donde dice, es la primera competencia en mi vida donde no estoy acompañada. Y aquí quiero hacer un paréntesis también, o sea, un paréntesis con luces de neón y así que ujú, sobresalga. A veces creemos que un deporte individual, que un deporte donde solamente se ve una persona o un protagonista, es de esa persona nada más. Ella en ese ujú, momento reconoció que ella podía hacer todo lo que ella podía hacer, pero que ella se sintió sola porque no tuvo por primera vez en su vida el acompañamiento de su familia. ujú, Y cuando ella se retira, que se retira en un momento muy importante, en unas Olimpiadas, post pandemia, ella lo hace luego de llamar a su mamá y decirle, no puedo más. Y la mamá le dijo, primero eres tú antes de cualquier competencia. Eso para mí fue tan importante, o sea, fue una enseñanza de vida en relación a eso, a ese acompañamiento, porque a veces queremos seguir forzando, impulsando, haciendo como que tienes que lograrlo, tienes que hacerlo, tú puedes, ese tú puedes. ¿Hasta dónde puedo? Porque si yo no estoy siendo empática, no estoy escuchando a ese atleta, a ese alumno, a esa niña, a ese hijo, a ese coach, a ese coachee, o sea, a ese compañero, ¿dónde entonces queda esa voluntad de querer decir, ya va, espérate, vamos a pararnos, vamos a escucharlos, vamos a permitirle que exprese lo que sienta y que diga de lo que se siente capaz o no? Porque yo creo que ese ujú, empuje a veces, y los muchachos, los atletas, los jóvenes, los adolescentes, sienten que esa es como su pila, su garantía, su conexión a tierra. Pero esa conexión a tierra a veces le puede hacer ujú. muchísimo daño. Yo tengo demasiado que hablar de este documental porque, y yo te voy a confesar, yo fui una de las primeras que cuando Simone Biles se retira en las Olimpiadas de Tokio 2020, yo dije, "Vera, pero ¿cómo se va?". Y yo fui la bien primera que dije, coño, esta vaina esta paja de la salud mental, o sea, no, hasta ahora a los atletas entonces andan con esto también. Y yo dije, o sea, eso seguramente fue que como le fue mal en un salto, entonces ella no quería perder y entonces decía retirarse para no quedar de último. Ojo, ¿ok? Esto lo estoy diciendo, eso fue obviamente en el 2020, no tenía todavía todo este conocimiento emocional. Ahí fue cuando incluso yo empecé a estudiar el tema del coaching. Y eso. Cuando veo el documental, primero, ver toda la infancia de ella, que yo la desconocía por completo. O sea, que fue una niña que fue abandonada por su mamá por problemas de droga, que estuvo en foster parents, la separa, ya son cuatro hermanas y son separadas dos y dos, y a la final quienes terminan siendo sus papás son sus abuelos. O sea, su abuelo paterno y la esposa del abuelo. ¿Ok? Y obviamente eso después pasa el tema que yo también tengo un post de eso, de la El abuso. violación, del Ujú. abuso sexual que hizo este médico a todas estas gimnastas del equipo americano de las Olimpiadas. Ella fue parte, o sea, ella fue una de las víctimas de eso. Entonces, claro, todo este tipo de cosas comienzan a salir. Ella es una atleta que, tal cual, como tú dices, siempre estuvo con la expectativa de ganar. O sea, Simone Biles era igual a que tenía que ganar, punto, se acabó. Y esas son las expectativas que le vamos poniendo a estos atletas y sobre todo estos atletas que son desde siempre que tienen un buen rendimiento y tienen Ujú. una buena carrera y una buena potencialidad. Digamos, este tiene este potencial de llegar y siempre tienen esa expectativa de mamá, de papá, del entorno, de los entrenadores y de los mismos atletas De los compañeros, ¿no? fans, ajá, ¿no? Y de De los nosotros fans, como fans. exacto, exacto. Entonces, claro, justamente pasa todo el tema de la pandemia, que eso también comienza a afectar emocional y mentalmente a todo el mundo, y le tocan estas Olimpiadas. Ella lo que decía, y tan importante y tan contundente el mensaje que ella decía, era que ella estaba poniendo en riesgo su vida, sobre todo en un deporte tan riesgoso como lo es la gimnasia, en donde están Ujú. haciendo saltos en unos beams, en que cualquier caída puede hacer o que te quedes paralítica o que pierdas la vida, porque caíste mal y ahí te quedaste. Y eso era lo que ella decía. Ella estaba esperando, empezando a experimentar esto que ellos llaman twisties, que yo tampoco sabía, que es esa desconexión entre lo que tu cerebro quiere y cómo está respondiendo tu cuerpo.
Y obviamente eso le empieza a generar a ella todas estas dudas, estos miedos, estos pensamientos intrusivos, catastróficos, que ella decía, si yo termino de caer mal aquí, yo puedo caer paralítica o incluso me puedo morir. Entonces, Ujú. ¿cómo tú vas a tener a un atleta, ¿verdad? Eh, enfrentando este riesgo sin ni siquiera esa seguridad mental que tú tienes que Ujú. tener al momento de hacer un deporte como este. Entonces ella dice, yo puse por encima de las críticas mi vida. O sea, ella está Correcto. resguardando su vida. Y este otro tema del acompañamiento, que de nuevo, yo también era una de las primeras que cuando comencé con todo esto, yo decía, los padres tienen que bajarle 2 a la intensidad, hay muchas, y mismos entrenadores que yo, con los que yo tuve el éxito, que a veces decían, o sea, el padre que ni siquiera se meta, y cónchale, sí, porque el padre, pero es que es imposible, el padre no es que no se meta, el padre necesita estar ahí presente, el atleta, no importa cuántos años tenga, necesita a su padre y a su madre presente ahí emocionalmente. ¿Cuál es el deber de nosotros como padres? Y la función es aprender a acompañarlo, porque nosotros podemos ser o ese acompañamiento, ese apoyo, como en este caso la mamá de Simón Biles que le dijo, primero estás tú, y si tú te Ujú. tienes que retirar, te retiras. Y fíjate que ellos estaban todos viendo la televisión en Así familia, es. esperando que la niña saliera. O sea, la mamá también está poniendo en juego, digamos, su reputación de decir, mi hija se fracasó. Pero la mamá puso por encima de todo eso la seguridad física, mental y emocional de su hija. Eso fue en este caso, pero muchos otros padres pudieron haber dicho otra cosa y la pudieron haber impulsado a decirle, ¿qué te pasa? Estás en las Olimpiadas, tú eres la que vas a ganar esta vaina, tú tienes que hacerlo, dale. El resultado pudo haber sido mucho peor y catastrófico, ¿entiendes? Así Porque estás mismo es. empujando a tu hija a hacer algo de lo que ella no se siente preparada y que pudo haber terminado en una desgracia. Entonces, el papá, la mamá, siempre tiene que estar presente, no importa la edad que tú tengas. El tema está en cómo vamos a estar presentes. ¿Cuál es ese mensaje que nosotros vamos a dar a Así es. esos hijos atletas, teniendo esa empatía y otra vez validando la emoción? Porque yo no puedo agarrar y decir, no, hija. O sea, imagínate que tú, ahí hablando de las emociones de arriba, que la mamá le dice, no, chicas, son una necedad. ¿Qué vas a estar pensando tú si tú lo has hecho mil ¿Qué quinientas es eso? veces? No, no, ¿Qué miedo te va a dar? estás sintiendo eso. Coño, en ese momento Simón va a decir, ok, entonces mi mamá sabe más de cómo me estoy sintiendo que yo. Otra vez, yo estoy, tengo Va a algo malo, dudar. yo tengo un problema mío, o sea, me estoy volviendo loca. Y fíjate, todo lo que le trajo allá por muchos años fue juicios, críticas, el que le decían que qué ejemplo estaba dando ella a las niñas de su edad. O sea, todo era supuestamente negativo. Y fíjate que ahora, 4 años más tarde, en las Olimpiadas de París, tienen un espacio para que los atletas vayan y tengan su apoyo emocional y mental con coaches, con psicólogos, con Acompañamiento. Correcto. cosas que antes nunca se veían. Así Entonces, es. una decisión que para ella en ese momento pudo haber sido, se acabó mi carrera como atleta, Ujú. fue todo lo contrario, mira todo el aspecto después de toda la avalancha de críticas y todo, más bien el ejemplo que ella le da a estas atletas que están admirándola, es decir, yo me tengo que poner primero por encima yo y tengo que poner primero límites, tengo que protegerme. Y ella hizo o ese acompañamiento psicológico, ella habla ahí de que tardó un año en volver otra vez a competir, o sea, volver a entrenar como tenía que entrenar. Y la llevó incluso a que su esposo, hoy en día, que es un jugador también, un atleta de alto desempeño de la NFL, Ujú, ujú, este, buscar ayuda psicológica, porque él decía que él no, porque desde esa prepotencia, desde ese altruismo relacionado con esas emociones que yo tengo que bloquear porque yo soy lo que tengo que representar, el ujú, esposo dice, él me salvó a mí y yo a él lo salvé, porque él también empezó a aprender a cómo canalizar todas esas emociones. Y hoy en día, ujú, estando hoy ya, cuando salga este episodio, ya probablemente se acabaron las Olimpiadas, pero Simón está haciendo hoy otra vez historia. Está haciendo hoy, ujú, rompió récord, está teniendo su quinto elemento con su nombre porque o sea, es algo que nadie en la historia ha podido hacer. Y ella dijo, yo no quiero hacer esto, yo simplemente quiero volver a ser yo. O sea, ujú, eso a mí me impactó y ese yo es mi confianza, pero mi reconocimiento de quién soy emocional, física e incluso ella habla de espiritualmente, esa ujú, conexión con ese ser humano que es ella y ese abrazarse y el reconocerse y el sentirse cuidada, ¿ok?
Y por último, para ir ya cerrando, quiero traer a colación también el documental, bueno, no es un documental, es una película de Celine Dion, que es la cantante de nuestra época, que sufre de una enfermedad que se llama parálisis, no me recuerdo exactamente ahorita el nombre, pero ella le dan espasmos y se paraliza. ¿Ok? Ujú, Ella reconoce que ella desde hace 17 años está sufriendo de esa enfermedad, pero hoy en día ya es crónica y la ha alejado, por supuesto, de todo lo que es el mundo público. Sin embargo, ella se atreve a hacer ya visible las consecuencias y el proceso de esta enfermedad. Y en el documental quiero traerlo a relación cuando ella están grabando el documental de la película y a ella le da un ataque. Ya en ese momento es el momento más vulnerable de su vida y ella le pide a la productora que se deje ese espacio, que se grabe, porque ella lo que quiere hacer saber es que en ese momento su cuerpo se paraliza, pero su mente no. Y yo por eso quiero llevar esto a la reflexión. Nosotros, nuestro cuerpo, lo que nosotros exponemos, puede ser algo muy distinto a lo que nosotros pensamos. Y de allí la importancia de reconocer que nuestras emociones, que lo que nosotros sentimos, tiene que ser validado, tiene que ser reconocido y tenemos que acompañarlo. No debemos ujú, juzgarlo, no debemos señalarlo, indistintamente de la etapa en que estemos, con nuestros adolescentes, con nuestros atletas, con nosotros mismos, con nuestras personas mayores, porque también eso es un ciclo importante de emociones. Ella se le dio la posibilidad de que en la apertura de las Olimpiadas ella estuviera y ella dijo, esto no lo estoy haciendo por mi egocentrismo, esto no lo estoy haciendo, es porque yo necesito sentirme viva a través del canto, a través de la conexión que me da el público. Y ella fue preparada médicamente para poder, para ese momento, para evitar que le diera un ataque. Y ella lo único que dice después de eso, después de que se presentó, ella lo único que dijo es, yo lo único que tengo que agradecer a Dios fue un día más. Entonces, yo creo que eso es importante agradecer, reconocer, y para eso era este análisis que queríamos hacer hoy, de ese acompañamiento, qué hay detrás de las emociones, cómo vivirlas y cómo acompañarlas. Entonces, esa emoción, cómo acompañarla, esa emoción, cómo sentirla, y bueno, yo creo que es muy importante también hacer saber que debemos pedir ayuda cuando no sabemos cómo es, qué nombre ponerle a estas sensaciones, qué nombre ponerle a esto que nos está diciendo nuestro cuerpo, porque el cuerpo ujú. siempre nos va a hablar, siempre nos va a hablar. Entonces es importante ese acompañamiento. No sé qué más quieras decir, Lice, para mí eso ha sido el gran aprendizaje de estos tres documentales que invitamos a que Ujú. los vean, o estas películas, para hacer una reflexión y tener más conciencia de lo que hoy somos como seres humanos emocionales. Sí, eso que tú estás diciendo tal cual. O sea, la emoción yo siempre la voy a sentir en el cuerpo, siempre. O sea, a mí mi pensamiento no me va a decir la emoción. La emoción la voy a transitar en mi cuerpo. Cuando tú estás sintiendo ansiedad, ataque pánico, miedo, lo que sea, todo te lo va a decir el cuerpo. Que si sientes taquicardia, que si tienes dolor de barriga, que si tienes ganas de ir al baño, que si tienes ganas de vomitar, que si estás, te tienes ganas o sea, o te vas a desmayar, todo está en el cuerpo. La emoción la siente el cuerpo. Entonces, la manera uno, comprender. Ser humano es igual a sentir emoción. No importa quién seas. No importa si eres el mismo Buda, el mismo lo que tú quieras ser, la emoción es igual a ser humano. O sea, no hay manera que no sientas emoción. Si tú no sientes emoción, no estás vivo, estás muerto. Entonces, ¿cómo primero validar esa emoción sin el juicio? ¿Ok? Porque cada quien es un mundo, cada quien es diferente, cada quien tiene una interpretación diferente, ¿ok? Y es esto, la emoción está, ¿cómo la valido? ¿Okay? Primero es validar la emoción. Segundo, comprender qué me está queriendo decir esa emoción. Tercero, cuestionarla, comprender si es verdad o no, si es real lo que está viniéndome a decir o no. Y volver al cuerpo, volver a ese presente. O sea, si yo estoy sintiendo la manera de salir, no de salir, la manera de transitar la emoción de una manera más ligera y eficiente es vuelvo al cuerpo, comprendo dónde lo estoy sintiendo, respirar, ¿ok? Yo tengo la respiración para calmarme,
toco algo, ¿ok? Vuelve a tus sentidos, vuelve a tu cuerpo para luego entonces sí, porque cuando yo estoy en plena crisis, digamos, de emocional, yo no voy a tener la capacidad de comprender qué me está diciendo la emoción. Déjame ver, primero tengo que regularme, ¿ok? Mi cuerpo se tiene que regular. Entonces, vuelve al presente a través de la respiración, a través de ver algo que te guste, música, los sentidos, tocar, ¿ok? Siempre volver a los sentidos y uno se conoce, tú conoces qué te puede relajar o no. Y después, entonces, a partir de ahí, como adulto, ojalá tener la capacidad de cuestionarlo y si no, como tú bien decías, para eso están los acompañamientos, ¿ok? De Ujú. un coach, de un psicólogo, de un terapeuta, de una amiga. Y nosotros como padres, eso es lo que tenemos que ofrecerle a nuestros hijos. Si no lo puedo hacer yo como adulto, como padre, porque no tengo la capacidad, porque siento que no puedo, entonces para eso están los especialistas. Pero siempre ofrecer. Y a la final, como todo lo hemos visto en Inside Out, en Simone Biles Rising y con Celine Dion, el yo adueñarme de mi emoción y tener la valentía de expresarla, lo único que ha hecho en los tres ha sido ayudar a acompañar a otros, a también a poner en voz lo que estoy sintiendo y a sentirse ellas, las tres, como que yo no estoy loca, esto es algo que me está sucediendo. No soy una super mujer porque soy una atleta famosa o porque soy una cantante famosa, soy un ser humano y es válido sentir la emoción. Entonces, eso es lo que nos queda. ¿Okay? Comprender, la emoción es completamente natural, es completamente humana, ¿cómo la voy a acompañar? Yo creo que eso es lo que nos dejan estos tres, estas tres películas o documentales. Así que Así. bueno, estuvo muy bueno, me encantó. Y a mí me encantan estos temas, como bien saben. Y bueno, nada, será hasta un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Bye.